Bueno, me llamo Viviana Gabriele, soy la mamá de Franco. Franco hoy tiene 16 años. Me llamo Adriana Cuchetti, soy mamá de Marcos. Marcos tiene 32 años. Pato Butiche, mamá de Chano, casi 14, cumple en noviembre. Me di cuenta que le pasaba algo en el momento que me lo entregaron en los brazos por primera vez. Me lo dieron en brazos, lo observé y pedí que lo viera un neurólogo. Dos cosas noté muy extrañas, que era su mirada, que no sé muy bien explicarlo, pero era como que no había un nene, no veía como que yo podía traspasar esa mirada, y su tono muscular, era un tono muy débil. Supongo que tiene que ver que soy mamá de otra nena y que entonces ya sabía cómo era esto y me di cuenta que no era lo típico, digamos. Alrededor de los 6 meses empecé a notar que Marcos era diferente a su hermana. Tengo una hija 1 año y medio mayor que Marcos, con lo cual tenía todo muy fresco. Y obviamente había cosas en Marcos que no me gustaban, no entendía, o por momentos también me pasaba que, bueno, eso fue un poco más adelante, yo le enseñaba las cosas de la misma manera que le enseñaba a su hermana y a ella podía aprender y él no. Los métodos que yo usaba con ella no servían con él. Fueron muy diferentes y a medida que fue pasando el tiempo esta diferencia cada vez fue mayor, pero a los 6 meses diría que me di cuenta en un montón de cosas que algo pasaba. De inmediato, cuando me pusieron en los brazos no hizo contacto visual y además gritaba y lloraba todo el tiempo, era una bola roja, bordó, y bueno, cuando llegó a casa seguía siendo esa bola roja y bordó. Lo único que lo calmaba eran los brazos con heavy metal, bailar heavy metal en brazos. Ahí se callaba, se ve que la percusión fuerte. El diagnóstico demoró mucho, como en la mayoría de los casos. Desde que nació, pasaron 3 años de deambular por un montón de lugares hasta poder encontrar el diagnóstico, y de todos modos nadie se animaba a decir que era autismo o ponerlo en los TGD o TEA. Nos costó muchísimo hasta que alguien nos dijo que era autismo. No, al diagnóstico llegamos recién a los 3 años y fue muy difícil llegar al diagnóstico porque Argentina 32 años atrás o 30 años atrás era otra. El acceso a la información era distinto, no había internet, no había profesionales capacitados. Tenía un pediatra que me decía, señora, ¿come bien? Sí, doctor. ¿Duerme bien? Sí, doctor. Entonces su hijo no tiene nada. Estas eran las pautas. Y realmente se complicaba. Esto realmente es terriblemente destructivo para una familia. Y creo que los profesionales no toman dimensión de cuánto destruye. Porque lo que me pasaba después en casa era que todo el entorno familiar, que veía las mismas cosas que veía yo, pero me decía, deja de verle cosas raras al chico. Entonces yo ya había perdido hasta la autoridad, o veía cosas y no comentaba, no decía, observaba, callaba, y no tenía apoyo de nadie. Era una soledad absoluta que yo decía, no puede ser, pero me contestaban, vos no podés saber más que el médico, calmate, si el médico te dice que está todo bien, está todo bien. Y eso lo único que logró fue que pierda tiempo, porque si no se hubieran conseguido, por lo menos hubiéramos llegado al diagnóstico mucho antes. A los 3 meses ya le estaban haciendo estudios neurológicos, antes de los 3 meses. Y aproximadamente al año el pediatra nos recomendó una psicóloga para que lo viera y bueno, y ella inmediatamente me dijo que tenía autismo. Es una situación ambivalente. Por un lado, un alivio de encontrar qué es, porque es una angustia muy grande no saber qué es, pero también es como una palabra, en ese momento fue una palabra muy dura para mí. Estuve 2 días llorando en cama
Después me levanté y dije, bueno, vamos, pero la verdad es que desde ahí en adelante con una mochila de tristeza, sufrimiento y pesar, muy difícil. Pensaba que no había futuro, veía un futuro bastante oscuro. Curiosamente para mí fue uno de los días más importantes de mi vida, porque yo realmente ahí me di cuenta que alguien más veía lo que yo veía. Por primera vez alguien veía lo que yo veía, hablaba mi idioma y se daba cuenta que a mi hijo algo le pasaba. Así que eso dije, bueno, listo, ya está, no necesito más nada, ya estoy segura de que esto no está bien. Yo solo sabía de la película Rayman y alguna otra, era el único que sabía de autismo. Y realmente me descolocó un montón, pero me entregué a la búsqueda, a la lectura y a lo que me decía esta profesional. Cambió de eje a la familia, por supuesto, pero ya venía cambiada de eje la familia por esta cosa de esta bola bordó que gritaba y lloraba todo el tiempo. Era muy difícil comer, dormir, todo era muy difícil. Así que, bueno, desde el momento que me dijo eso, empecé a informarme. Y a nivel, digamos, ¿qué me pasó a mí? Quizás estuve muy bien rodeada y muy bien contenida, y también un poco de inconsciencia e ignorancia, no me resultó así como el fin del mundo. Hicimos de todo, como la mayoría de los padres, empezamos a probar, en realidad, bueno, por un lado siguiendo a los profesionales que nos fueron llevando por varios métodos, ¿no? Algunos con base psicoanalítica, otros después conductistas. Franco después estuvo también integrado en una escuela, después nos dimos cuenta que la integración no lo favorecía y lo sacamos en cuanto a educación. Y por otro lado, como papás, íbamos siguiendo consultando otros profesionales, otros neurólogos, chantas, hicimos cosas como hacen todos, de ir a curanderos, lo que sea, para encontrar alguna solución para él. Empezamos el tratamiento intensivo. Martínez Chifino notó, Marcos tenía un span de atención de 5 minutos nada más, con lo cual la propuesta que me hace es hacer un tratamiento intensivo de todos los días, de lunes a viernes, donde las sesiones no iban a durar más de 10 o 15 minutos. Entonces, me explica que una sesión semanal o 2 sesiones semanales de 45 minutos no iban a servir. Con lo cual, bueno, acepto esa propuesta, empezamos con pronóstico reservado, sin saber si esto iba a funcionar. Básicamente me dijo, bueno, te tocó. Y yo lo tomé desde ese lugar, que yo ya venía con mi carguita de inconsciencia. Entonces, también lo seguí desde ese lugar. Bueno, vamos a ver qué hacemos con esto. Y la libertad que ella me dio para trabajar también me ayudó mucho. Sus berrinches, él se desregulaba mucho, rompía todo, rompía los vidrios de la casa, gritaba todo el día. Era un nene que se levantaba peleado con el mundo, no quería vestirse, no quería ir a su centro educativo. Yo tampoco podía decir si él me quería o no me quería, no lo podía definir, no podía saber cómo era mi hijo en ese momento. Un niño lejos de ser un nene feliz, para empezar, que era lo más angustiante para mí. Nada de lenguaje, ni una palabra, hasta los 12 años. La realidad es que más allá de que la obra social actuó como actúan todas las obras sociales, tratando de no hacerse cargo del problema, y me llegaron a decir que mi hijo tenía que estar internado en el Tobar García. Lo que los médicos, o sea, en ese momento nos entregamos a lo que decían los profesionales y era, bueno, hacer estimulación temprana, porque después Franco empezó a no cumplir con las pautas madurativas, entonces, bueno, empezamos a hacer lo que se hace básicamente cuando sucede esto, que es estimulación temprana, kinesiología. Tenía la suerte de tener a Romina, que tiene 1 año y medio más que él, con lo cual los intereses a nivel juegos eran bastante parejos. Entonces, muchas veces yo la integraba a ella a los juegos,
hacía que la cosa fuera muy divertida, y por otro lado, realmente ella se convirtió en un elemento muy importante para él, porque muchas veces me pasó también de que él hacía, imitaba lo que hacía ella. Entonces yo muchas veces lo que hacía era enseñarle a ella y él por imitarla terminaba haciendo lo que yo quería. Y la verdad que fue algo muy lindo, realmente nos unió mucho a los tres. Tengo de toda esa etapa un recuerdo muy lindo, porque aparte yo veía los avances de Marcos. Marcos respondía. Pero bueno, propuso un tratamiento que era a través de mí. El niño quedaba en casa y yo iba una vez por semana y le comentaba lo que estaba pasando, y ella me daba herramientas, instrucciones y formas de tratarlo que eran, digamos, desde lo cognitivo-conductual. Lo más fácil fue las canciones. Las canciones a él le dieron la habilidad de hablar un montón. Si bien era repetirle, colarle y todo, digamos, eso le generó a él la posibilidad de verbalizar. Y es muy musical, siempre fue la música lo que lo bajó a tierra, la música calma a las fieras. A las fieras. Entonces ahí se empezó a estoquear con la verbalidad a través de las canciones. Y el desafío, jamás le di lo que quería. O sea, me pedía algo y le decía 200 palabras menos lo que él quería. Y aparte iba escondiendo los objetos donde yo sospechaba que podía ser lo que él quería. Así que se tuvo que ir buscando la vida, no le quedó más remedio, porque vocalizaba mucho yo, ¿no? Mucho movimiento de labio y repetición de la palabra de cada una de las cosas que no quería. En mi caso, yo hasta fui siempre bastante pasiva y me dejé llevar por lo que los profesionales me recomendaban. Y en realidad en el lugar donde él hizo el tratamiento era un tratamiento que no duraba más de 3 años. Entonces a los 3 años él tenía que dejar el lugar y teníamos que buscar otro lugar y nadie nos decía qué es lo que, dónde. Y en realidad como papás empezamos a buscar medio a los ponchazos y buscamos un centro educativo terapéutico. La convicción que no era el lugar para él, la convicción con certeza de que era mucho más útil su tiempo en casa, uno a uno, con una persona disponible para él, que el tiempo que estaba en el centro educativo, y además con el método que se contradice con lo que nosotros estábamos haciendo en casa. Y fue una decisión muy difícil, porque desde el centro educativo nos decían que después no iba a haber vacante, que perdía el lugar y que no lo iba, porque realmente había lista de espera, como hay cada vez más casos, hay lista de espera en todos lados, y como que la decisión fue como un poco difícil, pero después de tomarla me sentí feliz y segura de que era el camino correcto para él. Cambios hubo, pero producto de los avances que él fue teniendo. O sea, en algún momento se pensó en la escolaridad. Desde los 3 años leía solo, pero no podía escribir, con lo cual hubo que ayudarlo con una psicopedagoga, pero bueno, se logró la escolaridad. No funcionó en la Escuela de Recuperación del Estado, pero sí anduvo muy bien en la Escuela de Recuperación Privada. Y después cumplió, hizo 1 año por grado, con lo cual su desempeño en lo que fue la etapa escolar fue igual a de cualquier chico. Fue escolta muchas veces y bueno, está considerado como autista de alto rendimiento. Hasta que un día le conté que vinimos de la calle para cenar y no se quiso sacar la campera para cenar, y fue un escándalo porque yo no se lo permití. El enojo de él duró hasta la madrugada y me dijo: ¿cómo vas a hacer eso? Lo único importante es que él no se enoje. Y ahí dije: no, esto no es para mí. Y comencé una búsqueda para otro tratamiento. Encontramos, el método Sunrise, hice el curso de capacitación que es de 5 días, y cuando volví empecé a probar estas herramientas con él y realmente fueron increíbles los cambios que pudimos notar. Desde el principio él empezó a comunicarse de otra forma, o sea, cambió el vínculo
cambió el vínculo conmigo para empezar y después, bueno, empezaron a generarse un montón de situaciones. La más notable, el lenguaje, por supuesto, que como todos los profesionales dicen que si no habla hasta los 5 o 7 años no va a hablar. Bueno, Franco empezó a hablar a los 12 años, primero diciendo soniditos, después sílabas, bisílabas y ahora habla en oraciones, bueno, fluidamente elige sus cosas. La realidad es que el psiquiatra lo que me propuso a mí fue entrenarme. Entonces, como ya no era el tema, la obra social me lo cubre o no me lo cubre, yo tenía un país donde no había profesionales que pudieran darle a mi hijo lo que mi hijo necesitaba. Entonces hicimos cosas como estimulación temprana y motora, terapia del abrazo, musicoterapia, después hicimos juegos con sus manos, trabajamos la motricidad fina, el lenguaje, usé mucho la hora del baño y el agua para algunas, para que, digamos, no digo un tratamiento desensibilizante, pero bueno, algo parecido porque tenía dificultades cuando lo enjabonaba. Y bueno, la realidad es que, sinceramente, todo lo que sé se lo debo al médico. Teníamos una entrevista mensual donde no solo compartíamos los avances de Marcos y las necesidades y las cosas que iban apareciendo, sino que también él era mi referente y mi guía. Me estuve informando y me recomendaron una psicoanalista, lacaniana, y bueno, me encantó desde la primera entrevista porque me dijo no le entendamos tanto a Chano. Cuando le pregunté por los límites, lo mismo que haces con tu otro hijo. Y bueno, ahí empezó el camino de Chano, que fue realmente excelente con esta profesional. Y lo que sí jamás me dio instrucciones sobre qué hacer yo. Ella siempre me decía, vos hacés lo mismo que haces con tu otro hijo. Yo hago mi trabajo acá. Yo no sé qué hacen ellos. Todavía el día de hoy no sé qué hacen en el consultorio. Pero bueno, la evolución es excelente. Lo que quiero agregar es que de verdad aprendí con este método y en estos años que la importancia de los padres que estén más activos en los tratamientos de sus hijos. Y creo que eso fue el cambio fundamental en Franco, cuando yo pude cambiar la actitud y salir del dolor, del diagnóstico y del dolor de pensar que esto era una tragedia y verlo realmente como una oportunidad, como algo, un desafío para toda la familia. Él también sintió esta falta de presión, o sea, dejamos de presionarlo, de tener expectativas sobre él y él ahí empezó a evolucionar. Y creo que todos los papás tienen ese potencial para convertirse en el mejor recurso para sus hijos. Estoy convencida que sí, lo que pasa es que faltan dispositivos para ayudar a esos papás que tienen que transitar por todo este camino. Y a eso es lo que me encantaría que exista prontamente. Esta es algo que me parece importante destacar. El tema de, nosotros siempre vemos en un principio un futuro muy negro, y yo quiero que sepan que no es así. No es así, el futuro no es negro. Hace 4 años que hacemos este método y todo el tiempo hay avances. Él es un nene feliz, es un nene, bueno, un adolescente ya, que realmente que se levanta a la mañana contento, sabiendo que tiene un día por delante, con cosas que le van a pasar, que le gustan. Es otra vida para todos nosotros. Marcos es una persona que, bueno, realmente tiene un muy buen nivel de lenguaje, un muy buen nivel cognitivo, tiene un autovalimiento importante. Realmente, yo no noto que su autismo sea impedimento para cumplir con determinadas pautas o cosas que él quisiera hacer a futuro. Tal vez le pueda llevar un poco más de tiempo que a otro chico, pero no le impide lograrlo. Chano, autovalimiento total, sale a comer con sus amigos al mediodía, van al cine de tarde, hace fútbol, hace tenis, motricidad impecable, sociabilización muy buena. Por lo que me dicen los demás, en una palabra o en 2 palabras, es Chano ya está. Esa es la frase que mejor me pega a mí. Chano ya está.
Primero le diría que me contacten, que yo de muy buen grado les voy a contar mi experiencia. Y yo creo que es decisivo salir del escenario 1, ¿no? Para mí esto cambia todo porque ellos son un radar, son una esponja. Y si no perciben desde vos que creés y que podés, y no vale la pena ni siquiera intentarlo. Que tengan fe, que piensen que lo que acá realmente saca adelante es el compromiso y el amor, el vínculo. Yo te doy mis manos, vos me das mi corazón. Creo que pasa por ahí. Primero darle todo el apoyo, la confianza, que sepa que puede, y esto también, que en el lugar en donde esté, que está perfecto, porque también los papás sienten que esta presión de decir, bueno, no estés mal, vamos, tenés que ayudar a tu hijo, ponete bien pronto, y cada papá tiene su tiempo, y realmente, bueno, está bien donde está cada uno, pero que sientan que cada vez, además, sobre autismo hay un montón de gente trabajando, cada vez hay más recursos, y que el potencial es ilimitado de los chicos, que hay un montón de cosas para hacer, y que también no importa la edad de los chicos, siempre estamos para hacer, hay un montón de cosas para hacer.